La parábola de la levadura. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que fue leudada. Esta parábola es la última de una serie de 3 contadas por Jesús. Estas parábolas comienzan con una expresión: el reino de los cielos es semejante a. La primera parábola de la serie es la historia del campo en el que un hombre sembró buena semilla. Pero en la noche el enemigo sembró encima mala semilla. A esto es lo que Jesús se refiere cuando afirma que así es el reino de los cielos. La segunda parábola de la serie cuenta la historia del grano de mostaza, sembrado en el campo, un grano muy pequeño, pero que al germinar crece tanto que se hace árbol y las aves de los cielos vienen y hacen nido en ellas. Una vez más, Jesús afirma que así es el reino de los cielos. Ahora llega Jesús a la tercera parábola de esta serie y cuenta una sencilla historia. Una mujer tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Entonces Jesús nuevamente afirma: así es el reino de los cielos. Además de estas 3 parábolas, Jesús cuenta algunas más en las que también advierte que así es el reino de los cielos, por los que pareciera que Jesús quiere dejar muy claro lo que es el reino de los cielos. Sin embargo, llama mucho la atención que cuando sus discípulos le pidieron que les explicara la parábola del trigo y la cizaña, Jesús les explica qué significa cada cosa, pero no les explica qué es el reino de los cielos. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Pareciera ser que esa cuestión sigue abierta y sin resolver, por lo que son muchos los que siguen esperando que el reino de los cielos llegue. Para muchos se refiere al reino o soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas. En el entendimiento judío, Dios habría de intervenir directamente para restaurar la nacionalidad de Israel y luego reinar sobre él. Otros interpretan el reino de los cielos como la descendencia de David, de la cual saldrá el Mesías de Israel, que se sentará en el trono de David y gobernaría por la eternidad. Por lo tanto, los judíos esperan la intervención divina en lo político y en lo espiritual. Otros consideran que se trata de la entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios. Algunos piensan que el reino de los cielos se refiere al reino milenario de Dios, un reinado universal. También se dice que el reino de los cielos es un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después de Armagedón. Cuando todos los pecadores hayan sido destruidos, o simplemente que el reino de los cielos es el reinado de Jesucristo, reinando de acuerdo con el pacto que Dios hizo con David. Ahora bien, al llegar a esta tercera parábola que cierra este pequeño círculo, nos encontramos frente a la parábola que nos ilustra lo que es el reino de los cielos. Mateo 13:33 dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió
en 3 medidas de harina hasta que fue leudada. ¿Cómo es entonces el reino de los cielos según esta parábola? Jesús dice que es así. Para comprenderlo, les invito a que miremos la parábola de la levadura desde 3 ángulos diferentes. Primero, los términos de la parábola. 2 verbos que quisiera resaltar en la parábola. El primero es el término escondió. En griego, encriptó, término que implica mucho más que esconder. Es un procedimiento por medio del cual se inserta con la intención de transformar. Es el procedimiento que ocurre con los virus en las computadoras o en las claves que se insertan en un mensaje con el fin de transformar su sentido. El segundo término es leudado, en griego fermentado, término que por supuesto está relacionado con el primero. Es el efecto que se produce. Es la computadora que al ser encriptado el virus afecta los archivos que allí hay dentro. Allí podemos leer hasta que todo ha sido leudado o hasta que todo haya sido fermentado. La levadura es un pequeño microbio de característica que se usa para hacer incrementar la masa del pan. También para las bebidas alcohólicas, la sidra, la cerveza. La levadura es un agente de fermentación que toma los azúcares presentes en la masa y los convierte en dióxido de carbono, un gas que hace que la masa se expanda o aumente. ¿Qué es entonces lo que significa esta parábola? ¿Y qué es lo que significa el reino de los cielos? La figura de la parábola, para ayudarnos a entender lo que Jesús quiere ilustrarnos, permítanme contarles una historia que quizás muchos de ustedes conocen ya, pero que es una muy buena ilustración. Esta historia pertenece a la mitología griega, por lo que se trata de una historia que para muchos no es real. Incluso hay quienes creen que a la persona a la que se le atribuye esta historia nunca existió. La obra es conocida como la Odisea y su autor es conocido como Homero. A pesar de las dudas, son muchos los que afirman que la leyenda se basa en hechos reales, al punto que se han realizado muchas excavaciones que dan cuenta de esta historia. Para nuestro caso, es indiferente si la historia es real o ficticia. Lo que en realidad quiero abordar es una pequeña parte de la historia. Homero, en la obra La Odisea, cuenta la historia de una guerra que debieron haber librado los griegos contra el reino llamado Troya, una ciudad que debió quedar en la costa occidental de Asia, conocida actualmente como Turquía. La guerra de la que habla la historia de Homero habría sido la guerra definitiva con la que los griegos se tomaban Troya a principios del siglo XII a.C. Esta guerra habría sido entonces la última después de muchos intentos infructuosos, debido a la poderosa muralla que rodeaba la ciudad. Murallas que eran casi imposibles de derribar, pues justamente la construcción de murallas que protegían la ciudad era la principal arma de defensa de las ciudades de aquel entonces. Los griegos, juntos a sus aliados, cercaron a Troya por cerca de 10 años, tiempo durante el cual fueron varios los intentos y múltiples las estrategias con las que procuraban tomarse la ciudad. Pero todos esos esfuerzos solo dejaron desgaste y frustración. El desconcierto entre las tropas les debilitaba y los ejércitos estaban aliados
comenzaron a experimentar fuertes rivalidades, hasta que llegó el momento en que idearon una treta muy ingeniosa, una poderosa estrategia para penetrar las murallas y dar así inicio a la toma de la ciudad. Fue construido un gran caballo de madera, hueco, el cual ocuparon los soldados griegos, mientras que el resto de los soldados fingieron partir. Un espía griego convenció a los troyanos de que el caballo era una ofrenda a la diosa Atenea. Y convencidos de esta historia, los troyanos introdujeron el caballo dentro del fuerte. Dentro del interior se ocultaron los soldados y, pensando que los griegos habían abandonado y que el caballo no era más que un regalo, como un gesto de sumisión, hicieron una gran celebración. Comieron y bebieron hasta no poder más. Pero cuando la ciudad entera, bajo los efectos del alcohol, disfrutaban de su profundo sueño, los guerreros griegos salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada al resto de las tropas, quienes las saquearon y las quemaron sin piedad alguna, provocando así la caída definitiva de Troya. Como un caballo de madera que regalaron con un gesto de sumisión, los griegos pudieron entrar. Es decir, la estrategia consistió en encriptar el caballo cargado de soldados con el fin de afectar la ciudad. Asimismo, la parábola de levadura advierte de la arremetida de Dios contra el imperio de la maldad que reina en el mundo, y al igual que los griegos, Dios ha penetrado en este mundo con su propio caballo de Troya, un caballo que lleva por dentro a los enemigos del pecado, de la maldad y de la mentira. El significado de la parábola: la iglesia es el caballo de Troya, el caballo de Dios. Bien, los soldados tenían claro que ese caballo de madera no era un apartamento lujoso en el cual vivirían. Era solo la estrategia para penetrar esa ciudad que querían conquistar. Ellos no se dedicaron a vivir cómodamente en su interior, ni se peleaban por la mejor cama, por la mejor habitación. La intención no era que los soldados estuvieran cómodos. La intención era que los soldados estuvieran preparados. Hoy tenemos que reconocer el gran peligro en el que se encuentra la iglesia, cuando hacemos de 4 paredes el lugar de confort, cuando por las puertas desfilan hacia adentro las personas a las que les dijeron que cierta iglesia era muy buena, y cuando van hacia afuera, otras personas le dicen que hay otra iglesia mejor que esta. Hermanos, la iglesia no es la estructura, el edificio. La iglesia somos nosotros. Lo que nos dice la parábola es que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudada. ¿Qué significa esto? La iglesia del Señor somos nosotros, tú y yo. Somos la levadura que Dios encriptó en el mundo. Nosotros somos la levadura y el mundo es la masa. Dios nos ha puesto en este mundo con el propósito de que todos sea leudado. Las ilustraciones de las que hemos hablado pueden ser un poco fuertes. El virus de la computadora, la historia de un caballo lleno de soldados que mataron a sus habitantes. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Dios sembró la buena semilla y luego el enemigo sembró la cizaña. La estrategia de encriptar lo bueno para afectar lo malo, eso es de Dios.
Dios ha sido el de las ideas originales y el enemigo suele copiar para hacer el mal. Por eso nos corresponde retomar la estrategia. La intención de Dios es que afectemos al mundo. La iglesia es el caballo de madera y nosotros los soldados que debemos salir de las cuatro paredes a incendiar el mundo. Incendiarlo con el fuego del Espíritu Santo. Debemos salir con la espada en la mano, que es la palabra de Dios, para penetrar los corazones más duros. De esta forma, no debemos seguir esperando a que el reino de los cielos llegue. El reino de los cielos no es el reinado de Dios que está por venir, ni la intervención directa de Dios para restaurar la nación de Israel. Tampoco es la descendencia de David que se sentará en el trono y gobernará por la eternidad, ni el gozo perpetuo del Señor que nos dará el descanso. El reino de los cielos no es el reino milenario de Dios, ni el gobierno que regirá en toda la tierra después de Armagedón. El reino de los cielos somos tú y yo. Nosotros somos el reino de los cielos. Quizás esa es la razón por la que la iglesia no ha podido ser tan efectiva en el mundo, porque seguimos esperando la llegada del reino de los cielos, desconociendo que ya estamos aquí. Estamos aquí para afectar este mundo y transformarlo. Volviendo entonces a la serie de las tres parábolas sobre el reino de los cielos, debemos descubrir que las primeras palabras, la buena semilla sembrada en el campo, somos los hijos del reino, que debemos permanecer firmes a pesar de que haya cizaña contra nosotros. En la segunda parábola, somos el grano de mostaza sembrado en el campo, un grano que debe crecer tanto que se hace árbol y somos refugio para el necesitado. Y en la tercera parábola somos la levadura que hemos sido encriptados para afectar el mundo y transformarlo. ¿Saben por qué Jesús pudo hacer lo que hizo? Porque cuando comenzó su ministerio, entendió que Él era el reino de los cielos que venía a este mundo. ¿Y cómo lo dice? Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es hora de que el caballo de Troya abra sus puertas y deje salir a todos sus soldados. Es hora que la levadura que ha sido encriptada fermente al mundo. Hoy, cuando el mundo está tan descompuesto, tan contaminado por la maldad, hoy es el día que la iglesia, que somos tú y yo, se esparza por el mundo entero. Bendiciones.